La palabra está tomada en Mateo 14, 22 y dice el título: Jesús camina sobre las aguas. Título hermoso para comenzar. Dice: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven, Pedro. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron a él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra de Dios. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Qué hermosa palabra, ¿no? Quizás algunos pueden recibir inmediatamente al escuchar la lectura. Quizás otros es inglés, es francés, que lo escuchan pero les sale como un barullo la lectura, porque todavía no estamos preparados para lo que es la parte del discernimiento de la palabra, ¿no? Pero mi hermano, todos podemos hacerlo, y es de a poco. Este evangelio tiene mucha enseñanza, mi hermano. Dele gracias a Jesús porque está en este lugar, porque hoy Jesús le va a llenar sus vasijas con más conocimiento, le va a dar más armas para defenderse en este mundo. Escuchamos en la palabra: Jesús camina sobre las aguas. Esta noche la hemos titulado Resistiendo las pruebas, porque se trata de todas las pruebas que sufrieron los discípulos, ¿no? Al estar en esa barca durante la tempestad, el viento, la lluvia, ¿no? Entonces, una de las principales puntos que podemos resaltar así para que vamos entendiéndola es que Jesús, antes de enviarlo a los discípulos a que vayan y tomen la barca, él estaba terminando una jornada de milagro en ese lugar. Había acabado de hacer la jornada donde multiplicó los panes, alimentó a más de 5,000 personas. Qué milagro, ¿no? Qué dicha la de esas personas poder ver semejante milagro, ¿no? Entonces los discípulos vieron ese milagro y Jesús los envió al terminar esta jornada, que ellos vayan yendo hacia la barca y se dirijan hacia el río al otro lado, le dicen, ¿no? Y él se quedó en la jornada que ya estaba oscureciendo, pero él en persona, es como que esta sea una jornada y Jesús en persona esté despidiéndolos a cada uno de ustedes al irse. Jesús no se fue del lugar hasta no despedir uno a uno a los que estaban presentes y quedar contento de ver que todos iban a sus hogares.
Qué detalle, ¿no? Muchas veces nosotros aquí, que ministramos, que predicamos, ¿cuántos quizás han tenido experiencias? Predica hermoso, pero fuera del micrófono es un déspota, ¿no? Entonces el Señor nos muestra la humildad a través de eso. La humildad con cada uno de ustedes. Yo le doy gracias al Señor porque ese amor a mí me lo puso en el corazón, y cada persona que llega a este lugar yo me acerco, ¿cómo está? Y lo despido, porque eso te pone el Señor cuando ya vos te encontrás con Él. Te nace el amor, la misericordia hacia los hermanos, hacia la persona que sufre. Un segundo punto que podemos rescatar de esta palabra tan hermosa. ¿Ustedes se imaginan Jesús habiendo trabajado toda una jornada de ministración y de entregar la comunión a más de 1000 personas? Cuán cansado quedó, ¿no? ¿Se imaginan? Cuán cansado, cuán desgastado. Pero él en su cansancio, ¿qué hacía? Él iba y buscaba unirse en intimidad con el Padre a través de la oración. Cuán cansado estaba, pero él buscaba la oración con el Padre, porque él sabía que al entrar en esa intimidad y comunión con el Padre, ese cansancio se iba. ¿Cuántas personas que venimos acá todos los viernes? Yo he visto y he escuchado, Viera, hermana, he hecho un montón de peripecias para llegar acá. Vengo de mi trabajo con muchos problemas, pero me voy contenta, me voy aliviada, me voy con paz. Valle, hemos escuchado eso, ¿no? Eso es lo que así hace Jesús, o hacía en ese entonces, cuando Él estuvo acá. Cansado, desgastado, pero su descanso era orando y uniéndose en comunión con el Padre. ¿Qué nos enseña ahí? ¿Qué nos enseña? A que por más cansados que estemos, el mejor descanso es entrar en oración. Muchas personas nos cuesta. Lo primero que decimos, ay, salí del trabajo, estoy cansado. ¿Pero qué hacen? No, yo voy a ir a comerme unos pacumuctitos, una cervecita con los amigos, una cantadita. Pero miren lo que hace Jesús. ¿Qué ejemplo que nos deja? No hay mayor descanso que entrar en oración con el Padre. Y es verdad, mis hermanos. Vástago de Dios está aquí transmitiéndole a ustedes el amor de Dios, porque cuántas amanecidas hemos tenido solamente hablando con el Señor de las cosas hermosas que Él hacía en una casa, en otra casa, sus manifestaciones que ha tenido. Mientras más se habla, más uno se queda deleitándose en las maravillas del Señor. El Señor se glorifica en esa persona y usted queda libre, liviana, y esa paz, ese alivio que estar en oración le da, no le encuentra usted en un churrasquito con los amigos, en un partido de fútbol, en una noche de pinkies que le llaman las mujeres últimamente, ¿no? ¿Cierto? No hay, eso no, más bien te cansás ahí. Por algo Jesús nos los muestra en esta enseñanza, ¿no? Segundo punto, oración, ¿no? Para que después voy a hacer preguntas yo para ver si mi prédica ha estado clara o ha estado un poco complicada. Luego dice, los discípulos, ¿qué hicieron? Terminó la jornada de la multiplicación y Jesús no les pedía por favor, les ordenaba, vayan y suban a la barca y vayan al río al otro lado, le decía, ¿no? Él era firme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecer. Miren la obediencia de los discípulos. La jornada terminó 6:30 de la tarde. Tanto trabajo para tantas personas, 5,000 personas, imagínense, si aquí somos unos cuantos, ¿no? Cuánto trabajo, ¿no? Entonces, ellos, aún tardecita, la orden ya estaba dada por Jesús. ¿Qué hicieron ellos?
ir y marchar los 12 discípulos en obediencia, sin ningún reparo, sin ninguna mala cara, y subir a la embarcación. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros, por ejemplo, como comunidad, hemos tenido experiencia, hemos tenido que ir a un lado, a otro lado, a visitar hogares, ¿no? Y quizás algunos hermanos el fin de semana quieren pasarla con la familia, ir a, qué sé yo, al cine, ¿no? Y viene la obra y le decimos, tienen que ir a tal lugar. Uno, para estar en el servicio de Dios, tiene que ser obediente. En tu vida tenés que ser obediente con la palabra. Si vos cumplís el segundo paso, que es la oración que la palabra te enseña, y si Dios te dice algo que tenés que hacer, tenés que actuar con obediencia, porque en tu obediencia está la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a sentir el amor que Dios te va a derramar solo por ser obediente. El Padre ama a un hijo obediente, claro que sí. Si el Padre obediente, el hijo obediente le pide algo, se lo da, sin ningún reparo. Eso es lo que nosotros ganamos. Otro punto importante a resaltar es que a pesar de la tormenta, los discípulos continuaban remando, ¿ya? Los discípulos iniciaron la embarcación a las 6:30, más o menos en la tarde. De pronto, en medio camino empezó la tormenta, la lluvia, viento para acá, ¿no? Y ellos tenían la instrucción de Jesús de irse para sentido contrario, ¿no? Entonces ellos seguían remando contra corriente, contra el viento y la marea. ¿Se entiende? Ellos remaban nomás y veían que se cansaban, pero esa barca no avanzaba. Pero ellos seguían en obediencia remando sin mala cara, sin renegar, solamente haciendo lo que Jesús les había mandado hacer. Llegar a la otra orilla en contracorriente. Entonces, ¿qué nos muestran los discípulos en esta parte de la palabra? ¿Se entiende? ¿Qué nos muestra? La perseverancia. Que por más que haya un obstáculo, otro obstáculo, y que no se vea que se avanza, ellos seguían con alegría, con confianza, porque ahí tenían que llegar. Porque Dios ahí quería que lleguen, Jesús quería que ellos lleguen ahí. Y sin ninguna mala cara ellos seguían. Entonces nos deja la enseñanza de que nosotros tenemos que perseverar en la lucha. Para seguir al Señor tenemos que perseverar. Van a haber miles de obstáculos que se nos van a poner y tenemos que seguir remando esa barca. ¿Se entiende? A contracorriente, porque las cosas nunca vienen en el sentido tranquilo, vienen a contracorriente, a golpearte, a debilitarte. ¿Cuán débiles quedarían los discípulos después de tanto sacrificio, remando y remando? Pero ellos seguían, ¿no? La perseverancia, mis hermanos. Luego Jesús se toma su tiempo en esta palabra también. Dice que tarda 4 vigilias en llegar a darles el alcance a los discípulos. Él sabía, porque él sabía lo que iban a pasar los discípulos en esa tormenta, pero él se toma su tiempo, despide a la gente una a una hasta que se van el último, entra en oración y descansa. Y después de 4 vigilias los alcanza. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Qué quiere decirnos el Señor aquí? Que nosotros tenemos que saber esperar el tiempo que sea la prueba, como esperaron los discípulos. Los discípulos no renegaron de lo que tardó Jesús 12 o 4 vigilias, igual a 12 horas en llegar a darles el alcance. Ellos esperaron, ¿no? Y a Dios no se lo puede decir ya pues de una vez. Es cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera. ¿Se entiende? La gente... Hay una parte también que nos muestra donde Pedro
dice, Señor, si realmente eres tú, le dice. Porque cuando Jesús aparece junto a los discípulos, Él camina sobre las aguas. ¿Se da cuenta? El poder de Jesús, ¿no? Caminaba sobre las aguas, pero no se veía con nitidez, dice, se veía como un fantasma que se acercaba hacia ellos. Entonces ellos no podían distinguir, mas Pedro dijo, sí, realmente eres tú, Señor, y déjame llegar donde tú estás, déjame que camine sobre las aguas, le dijo. Entonces él empezó a caminar, Pedro, sobre las aguas, observando esa figura blanca que se veía más allá, ¿no? Y él empezó a caminar, Pedro, con la mirada puesta en Jesús. Pero al darse cuenta, mientras tenía la mirada puesta en Jesús, seguía caminando. Pero en un momento de eso, el temporal, el viento, el agua, la lluvia, lo hizo desconcentrarse y perder el centro que tenía hacia Jesús, y lo hizo ver el peligro en el que él estaba caminando, y fue ahí que Pedro se fue hundiendo y fue que le dijo, sálvame, Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que todos tenemos que tener la fe de Pedro, esa fe arriesgada, esa fe firme, de que aunque veamos que más allá puede haber un peligro, nosotros nos lancemos en fe y confiados en el Señor. Qué fe la de Pedro, ¿no? La gente le daba muy duro a Pedro también, porque parecía que hubiera dicho, ¿realmente es Jesús? Como que hubiera dudado, ¿no? Pero no, más bien Pedro fue el único de los 12 discípulos que reconoció que era Jesús. Y fue el único capaz de salir en fe hacia Jesús. No todos salimos con esa fuerza y esa seguridad de Pedro. Aquí vemos muchas personas que estamos pasando distintas circunstancias, distintos problemas, distintas aflicciones, pero quizás estamos actuando como los 11 discípulos. Que los 11 discípulos, ¿qué hicieron? Al ver que era Jesús que se venía como un fantasma, porque no podían ver bien el rostro, se asustaron, tuvieron miedo, se quedaron quietos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Muchos de nosotros viene un problema fuerte que nos golpea y actuamos como los 11 discípulos, nos quedamos quietos y asustados, quietos e inseguros. Podemos sentirnos sin la cobertura de Dios, inclusive como se sintieron los 11, porque no reconocieron que era Jesús. ¿Se entiende? Hay otra palabra que tiene gran representación en esta enseñanza, es la barca. La barca, ¿qué significa la barca? Representa nuestra vida. ¿Se entiende? Nuestra vida diaria en el Señor y nuestra perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En tu vida diaria con el Señor, en tu grupo de oración, en tu comunidad, en tu iglesia. ¿Esa barca se queda quieta o va en busca del lugar que tiene que ir a donde Dios lo envía? En la obediencia, esta palabra, yo decía, Señor, el anterior viernes hablaste de activar la fe. Quiere decir que el Señor quiere tener creyentes auténticos en esta comunidad, creyentes con una fe firme. Y esta palabra continúa hablándonos de la fe. Quiere que sigamos hablando de la fe para que despertemos de nuestro adormecimiento, de nuestros caprichos, de nuestra desobediencia, hermano.
Hoy el Señor con esta palabra nos viene a representar como que nosotros somos sus discípulos y que nos envía a navegar. Hoy el Señor le dice: José Luis, navega sobre tu problema. Avanza, hijo. Yo estoy con vos. Mauricio, avance. Navegue en su problema. Yo estoy con usted. Y así a cada uno nos dice: Anthony, avanza. Ángela, navega. ¿Qué harían ustedes? Si yo he nombrado a ciertas personas, tómelo como que Jesús le está diciendo que avance, que navegue, que no se quede quieto, que su tormenta no lo ahogue. Todos tenemos el llamado, hermanos. No es aquí solamente Paya y Milka, la hermana Tita. Todos tenemos nuestro llamado para ir hacia el otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado, hermano? La vida eterna. Es difícil llegar a la vida eterna. El que se encuentra con Jesús comienza a vivir la vida eterna. Porque el que se encuentra de verdad con Jesús pierde la venda de los ojos. Mientras no encontramos ese amor de Jesús, estamos ciegos, mis hermanos. Tenemos una venda muy oscura en nuestros ojos. Llegar al otro lado de la vida eterna es muy difícil. Tenemos que desviar muchas circunstancias, muchos problemas, muchas dificultades para llegar a que en un determinado momento naveguemos sobre aguas tranquilas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Donde ya todo esté tranquilo en nuestra vida. Hay que tomar en cuenta que en la navegación, como le sucedió a los discípulos, hay fuertes sacudidas. Ellos han podido perder la vida en esa navegación. Pero Dios estaba ahí viéndolos, ¿no? Sabía que no les iba a pasar nada porque Él cuidaba de ellos. Así el Señor cuida de nosotros, de nuestra vida. Solo tenemos que obedecer. Hoy el Señor, mis hermanos, usted que está aquí, no es casualidad, es porque el Señor lo está invitando a que navegue, pero que navegue en obediencia. No que usted navegue y empieza a moverse las aguas, no, yo me bajo y me quedo mejor aquí hasta que pase el temporal. Eso no es obediencia, eso es desobediencia, porque quiere decir que no estamos teniendo la fortaleza para remar, para luchar por lo que Dios quiere darnos. ¿Qué significa que los discípulos se asustaron, mis hermanos? ¿Por qué creen que se asustaron los discípulos? Por la falta de fe. Uno se asusta, mis hermanos, con los problemas que le llegan por la falta de fe. Hay personas que le viene un problema de enfermedad y ya se ve muerto ya. No remó contra su problema. ¿Se entiende? Y es porque nos falta fe, nos falta entrega hacia el Señor. Y en esa falta de fe, en ese susto, muchas personas erramos, hermano. Mi hija me decía anoche, nos comentaba con Paye: mamá, ¿sabe qué? Me dice, mi profesor mucho habla de brujos, mamá, me dice. Y yo la miro, ¿no? Sí, mamá, y es el psicólogo, ¿no? Él comentó, mamá, me dice, que que su hija entró en fiebre, y no bajaba la fiebre, mamá. Y lo llevaron a un curandero, mamá me dijo. Y que la curandera le dijo que era susto, mamá. Y que la llevaron, le hicieron unas cosas y que sanó. Ella se quedó opa.
Porque nosotros le hablamos de Dios, de la vida, de que no hay que ir a brujo, que no hay que ir a curandero. Y ella le dolía escuchar eso, que el profesor había llevado a su hija al lugar de muerte. Nosotros tuvimos una prueba con mi esposo, pero fue la voluntad de Dios. Y fue un cuadro como el que contaba mi hija, que generalmente se llama susto, ¿no? Pero nosotros que vivimos en el espíritu sabemos que el susto es por lo espiritual, porque ella vio algo que no tenía que ver. ¿Se entiende? Llevamos a personas reconocidas en nuestra iglesia católica para que oren, porque uno, cuando el problema viene a uno requiere del hermano que ore por uno, ¿no? Porque dice el Señor, oren unos por otros para que sanen, ¿no? Entonces llevamos a esas personas que tienen don de sanidad, don de liberación, pero Dios ya había destinado llevársela a nuestra hija. Y nosotros no recurrimos a curanderos, recurrimos a Dios y aceptar su voluntad. Así uno tiene que actuar como hijo de Dios, aunque nos duela. El Señor en su palabra a nosotros nos avisó días antes que la niña iba a morir, pero nosotros seguíamos clamando por su misericordia de Él para que Él detenga su mano y que la devuelva. Pero no, las personas que no conocemos a Dios directo recurrimos a curanderos. Y el mal pues también sana, también cura, pero ¿a qué costo, mis hermanos? A que después te venga un tumor, un cáncer, que tu hija se prostituya, que tu hijo se convierta en un homosexual, porque has ido a adquirir espíritus inmundos, donde es dominio de Satanás. Hay que tener firmeza en la fe, mis hermanos, y eso es lo que Dios quiere, que uno sea un creyente firme. No un creyente que a la primera que le viene el problema va a tambalear y se va a ir a un brujo o se va a hacer a rendir a cualquier otro Dios. Dios verdadero, Yahvé de los ejércitos, es el que debe comandar nuestra vida. Pedro dice, exteriorizó el deseo de ir hacia Jesús. Dijo, lo reconoció, sí, es Jesús. Y fue, y exteriorizó su fe. Entonces caminó. Pero ¿qué hizo en eso? En ese coraje. Experimentó, mis hermanos. Experimentó, tuvo una experiencia en la fe que lo renovó también a él, que le mostró cuán grande o pequeña era su fe. Si usted no se arriesga en fe a dar los pasos de acuerdo a sus obstáculos, a sus circunstancias, usted no va a crecer en la fe, mi hermano. Usted se va a quedar chiquitito y va a morir en su problema. En el problema que se viene y que uno tiene el coraje de Pedro, uno crece en la fe. Como le decía a los jóvenes el viernes pasado, yo hoy vengo todos los viernes aquí a la comunidad, escucho cómo oran, me pongo en oración, siento que el Espíritu Santo me libera, siento que el Espíritu Santo me perdona. Entonces yo ya tengo mi fe, aunque sea chiquitita como el granito de mostaza. Y si yo encuentro una persona resfriada, mal, me duele mi cuerpo, hermano, pues yo digo, yo creo en Jesús, yo creo que Él sana, voy a orar por Él. ¿Se entiende? Porque yo creo en Jesús. Y me pongo como Pedro y me arriesgo a orar por esa persona, por esa pequeña fe que yo tengo. Y por la fe que uno tiene puesta en un gran Dios, ese hermano se levanta, ese hermano sana. Y usted se va a dar cuenta, mi hermano, porque Dios va a obrar a través de usted. ¿Y usted qué va a hacer? Se va a maravillar, pues, mi hermano. Va a decir, mis manos tienen magia, pero no es el poder de Dios, mi hermano. Pero uno tiene que darse a ser arriesgado también. Y Dios te lo hace sentir cuando ya es el tiempo. No podemos conformarnos con ser creyentes quietos. ¿Se entiende? El Señor nos está llamando a tener una fe
activa desde el anterior viernes, como la de Pedro ahora, arriesgada. ¿Cómo nos confirma el Señor, no? Hombres de poca fe. El Señor siempre reprochó a los discípulos. En esta palabra los reprochó. Les dijo a los 11 discípulos, incluido también Pedro, hombres de poca fe, le dijo. Y el Señor no reprendía con suavidad. Hombres de poca fe, le dice. ¿Para qué lo hacía así? Para hacerles ver que aún les faltaba mucha fe. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar abiertos a la exhortación. Si nosotros queremos crecer en la fe, tenemos que abrir nuestro corazón a ser corregidos en el amor de Dios también. ¿Ya? Nosotros hemos tenido experiencias, compadre, que tenemos en nuestra comunidad. Damos guía espiritual, aconsejamos todo eso, y muchas veces exhortamos a la persona y se molesta. Entonces, mi hermano, hoy el Señor lo invita a que usted abra ese corazón para recibir la exhortación como los discípulos las recibían. Las recibían con humildad, porque sabía que a ellos les faltaba. Entonces uno tiene que tener el corazón humilde para reconocerlo. ¿Se entiende? Muchas veces somos reprendidos y no. Nos creemos grandes y no aceptamos la corrección de Dios. A medida que crecemos en la fe, el enemigo va a poner dificultades. Claro que sí, pone dificultades. Pero es el Señor quien las permite, esas dificultades. Nada pasa en tu vida si Dios no lo permite. Nada, nada. Pero hay que tomar en cuenta que durante esa prueba que Él permite, Dios va a estar observándote, hermano. Él va a estar observando. ¿Qué va a observar? Va a observar qué reacción tenemos nosotros, cuál es nuestro pensamiento en el momento de la prueba. Escuchen bien, ¿cuál es nuestro pensamiento? Porque el pensamiento es bien rápido, hermano. Por el pensamiento decimos, no, ¿dónde está Dios? No me contesta. No existe Dios. ¿O no, hermana Tita? Sucede, ¿no? Porque Dios guarda silencio en el momento de la prueba, hermano. Pero no es que estemos solos. El Señor eso está queriendo enseñar hoy. No es que estemos solos. Él está con nosotros y está ahí sobre nosotros, escuchando nuestro berrinche, escuchando toda nuestra impotencia, pero viendo nuestra reacción. ¿Para qué, mi hermano? Para que Él vea nuestra perseverancia en la fe. Si perseveramos, vamos a pasar la prueba, y al pasar esa prueba va a venir el premio de Dios, que es el crecimiento en la fe. Tu don va a crecer más, con más fuerza. Tus carismas también. Y eso es lo que quiere Dios. Él quiere personas que tengan una fe que mueva montaña. Que ordene que esa montaña se mueva hacia el otro lado. No que usted se mueva desviando a la montaña. ¿Se entiende? Y es ahí, dice, donde el Señor, al ver que nosotros movemos montaña, quiere decir que nuestra fe ha crecido. Él va a vernos como hijos de Dios, como hijos de Él, hijos de un Dios vivo, porque va a decir, estos hijos sí verdaderamente creen en mí. ¿Se entiende? Una fe sana. Todos tenemos una fe, ¿no ve? Todos tenemos fe. En distinto tamaño, como se dice, porque la fe tiene tamaño. Inicia con el tamañito de la semilla de mostaza, y de acuerdo a nuestro corazón, a nuestra fidelidad con Dios, eso va creciendo. Una fe sana, ¿qué hace? ¿Qué hace una fe sana? ¿Tienen idea? Más o menos. ¿Saben qué hace una fe sana? Domina el miedo. Domina el miedo una fe sana.
soporta con alegría la prueba y persevera en la prueba, esperando ¿qué? La gloria de Dios. ¿Y cuándo se va a dar la gloria de Dios? Cuando tengamos un control sobre esa prueba y ya veamos que la situación ha sido controlada por nuestra fe. ¿Se entiende? Por más grande que sea nuestro problema, pues mi Dios camina conmigo y sobre mí y sobre mi problema. ¿Se entiende? Nunca estoy solo, jamás. Ni en el momento del silencio de Dios, siempre Él está sobre mí y sobre mi problema. Y Él tiene dominio y control sobre ello. Y en el momento que Él quiera, el problema se acaba. Pero es en el tiempo que Él lo determina, no en el tiempo que yo determino. ¿Y saben cómo se determina el tiempo de una prueba? De acuerdo a mi fe. Si mi fe hace que el problema persista, entonces Dios va a esperar todavía, no va a mover su mano, porque mi fe está dada en el problema, más no en Dios. ¿Se entiende? Todos estamos aquí porque creemos en Dios, ¿cierto? Estoy sola, Paye, no hay gente aquí. Todos estamos aquí porque creemos en Dios, ¿sí o no? Amén, hasta el teclado despertó. Y muchas veces aquí mismo o en otra iglesia o en otra comunidad nos dicen, usted una vez conozca a Cristo no va a tener problema, dicen, ¿sí o no, José Luis? Nos han dicho, usted conociendo a Cristo se acaban sus problemas. Yo le digo, mi hermano, pues le mintieron. Le mintieron. ¿Sí o no, Jenny? Conociendo a Jesús el problema no se acaba. Sino que siguen, ¿no? Siguen, pero Dios te da la fortaleza para resistir, para ayudar a que tu fe también determine el tiempo en que Dios también ya lo solucione, ¿no? Y es cuando más problemas vamos a tener estando aquí. Yo digo, las personas vienen con un montón de problemas aquí y el Señor los alivia, sí, pero más adelante voy a ir mostrándoles qué es lo que sucede cuando estamos aquí. ¿Estamos aquí hoy en esta noche llenos de gozo y alegría, sí o no? ¿Hay gozo en mi corazón? No se siente. ¿Hay gozo en mi corazón? Amén. Pues mi hermano, ese gozo no tiene que apagarse, porque mientras usted sienta ese gozo en su corazón, quiere decir que Dios está con usted. ¿Escuchó bien? Si el gozo en mi corazón está que palpita, ¿ya? Es que Dios está conmigo. Pero si ese gozo en mi corazón se apaga, quiere decir que estoy perdiendo esa presencia en mí. ¿Se entiende? Ahora, mi hermano, ¿por qué le decía que cuando uno conoce a Cristo, los problemas no se acaban? Porque, mi hermano, usted está aquí, está glorificando a Dios, está sintiendo su presencia, se está llenando de su palabra. Y usted saliendo de esa puerta, hay alguien que está planeando arrebatarle ese gozo a usted. Y ese alguien es el diablo. Usted está aquí tranquilo, feliz, ¿verdad? Créanme. Usted está aquí adentro, se llenó
pero el enemigo está que arde y está planeando algo contra usted, contra su familia, contra su hijo. Entonces usted tiene que, mi hermano, estar con las antenitas encendidas. Estar aquí no es agradable para el diablo. Y ahí empieza el diablo a mirar quiénes están alabando a Jesús. A esos le voy a poner zancadilla. En este momento, ¿saben por qué Satanás odia que estemos aquí? Porque aquí donde se alaba al Señor, la gloria de Dios se derrama en tu vida. ¿Y cómo se derrama la gloria de Dios? A través de los testimonios, mi hermano. Cuando aparecen los testimonios en mi vida, yo estoy aplastando la cabeza del enemigo. Si yo en mi vida era una persona iracunda y saliendo del grupo me doy cuenta, y en mis días venideros me doy cuenta que ya esa ira no la tengo, es porque Dios se ha glorificado en mi vida, mis hermanos. Entonces, con esa glorificación en mi vida de que ya esa ira se fue de mí, el enemigo está aplastado. Entonces, él no va a querer que ustedes se queden tranquilos, va a venir a hacerle una tras otra, mis hermanos. Entonces, el Señor les está diciendo que perseveren en la fe hoy, mis hermanos, que no se dejen, que resistan. Nosotros, ¿cómo se detiene las acechanzas del enemigo? En Efesios 6 dice el Señor, resistan al diablo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En Santiago 4:7, mis hermanos. Esa es la única forma. Si el enemigo le pone una traba a ustedes y ustedes ya se asustan, ya el enemigo les ganó la batalla. Porque ustedes se llenaron de susto, se asustaron, se inquietaron, se dejaron ganar la guerra espiritual. Entonces, hay que resistirles, mis hermanos, al diablo con firmeza y sobre todo con oración diaria, pidiendo al Señor que proteja tu vida, que proteja a tus hijos, que proteja a tu familia. No podemos salir de nuestras casas sin hacer una oración de protección, porque esa oración Dios la escucha y te protege. No hay que darle autoridad al enemigo, hay que resistirle, porque yo soy hijo de Dios y porque tengo un Dios que guarda de mí y de mi familia. ¿Sí? Tenemos armas poderosas en nuestra iglesia para defendernos contra las estrategias del enemigo. Escuchen bien, porque somos acechados por el enemigo una y otra vez. Y nosotros mismos, el Señor, a través de nuestra fe, hoy nos quiere enseñar cómo defendernos de esas acechanzas para quitarnos la fe. Una arma poderosa es rezar el rosario a María Santísima. Otra es leer la palabra de Dios, leerla, mi hermano, pero leerla con conciencia, asimilándola, saboreándola. Recibir a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía es Jesús mismo que entra a nosotros. ¿Cuántas veces a las personas que nosotros damos consejería se lo libera y le decimos, mi hermano, usted tiene que estar cerca diariamente de Jesús? Y la gente es sorda, es terca, no cree, mi hermano, y el problema se vuelve más crónico. Entonces, Jesús Eucaristía nos protege, mi hermano. Es Jesús diciéndole al enemigo, este es mi hijo y no tienes autoridad sobre él. ¿Se entiende? Y asistir a un grupo de oración, mi hermano, de manera perseverante. No de manera que un viernes vengo y un viernes no, porque me da flojera. Si usted flaquea, usted ya se dejó ganar por el espíritu de flojera. Entonces, persevere, mi hermano. En la palabra dice,
el Señor, no me basta con la oración personal, ¿ya? Ni con las misas de domingo. Pide que nos congreguemos a una comunidad. Y que sea una comunidad que crea en el Dios vivo que es Él. Entonces, mis hermanos, los invitamos a perseverar en la fe. ¿Para qué? Y a practicar estas armas protectoras para que ustedes mismos estén protegidos. Amén. Le damos las gracias al Señor por esta noche, por permitirme estar aquí, poder transmitirle todo lo que Él puso en mi corazón sobre la fe, mis hermanos. Perseveremos, seamos firmes, obedientes, y en esa perseverancia y en esa obediencia está la victoria en nuestra vida. Dios se mueve y obra grandes maravillas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren? Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.